Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Profe Leonardo. No olviden suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que se enteren de los videos que estamos subiendo. Seguimos resolviendo los ejercicios del manual de matemática básica, matemática 014 de la UAS. En este caso nos encontramos con los ejercicios de la página 84 y nosotros vamos a resolver estos ejercicios que habla de composición de funciones. Fíjense, yo tengo aquí la composición de la función. Voy a determinar la composición FOG, o sea, la composición FOG. Fíjense aquí, FOG de X, ¿verdad que sí? O sea, es lo mismo que yo tener la función F evaluada en G de X. O sea, eso es lo que me quiere decir eso. Eso es la misma expresión, la función F evaluada en G de X, perdón. Entonces, eso es como usted tener el valor numérico de una función. O sea, lo único que aquí no va a tener un número, sino una función, como evaluar la función F en G de X. ¿Cuánto vale la función F en G de X? Y también debemos de calcular el dominio. Pero después que tengamos la composición de la función, podemos determinar el dominio. Observen acá. Yo voy a decir por acá que F G de X, o sea, es igual. Tengo que escribir mi función F, que es esta de aquí, que es raíz de X, pero en vez de X voy a cambiar la función G porque estoy evaluando, la verdad. O sea, voy a tener 2 menos X. Esa es ya la composición de esa función. Pero ahora yo tengo que calcular el dominio. Si nosotros vemos acá, el dominio es una función, la función es racional, o sea, está dentro de una raíz, perdón. Entonces, el dominio aquí, el dominio tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué mayor o igual a 0? Porque si es menor que 0, lo que me va a dar es un número complejo, una raíz negativa, y eso me va a generar un número complejo. Entonces, 2 menos X, tiene que ser mayor o igual que 0. Yo voy a despejar la X, voy a tener que menos X, tiene que ser mayor o igual que 0, y ese 2 pasa como menos 2 aquí. Menos X es mayor o igual que menos 2, multiplicando ambos lados por menos 1. Para tener el valor de X, voy a tener que X es menor o igual. Aquí cambia la desigualdad. Y voy a tener que X es menor o igual que 2. ¿Qué sucede aquí? Que para los X menores o iguales que 2, cuando X vale 2, me va a dar 0. Pero para un X menor que 2, me va a dar siempre un número positivo. Un ejemplo, por ejemplo, decimos menos... probamos con un ejemplo con 1. Vamos a tener menos por menos 1. Vamos a hacer aquí un ejemplo menos por 1. 2 menos 1. Vamos a tener 1. Si probamos, por ejemplo, con menos 5, por ejemplo, que es menor que 2. Vamos a tener menos por menos más. Vamos a tener 5 más 2 son 7. O sea, siempre me va a dar un número positivo cuando X es menor que 2. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? El dominio está dado. El dominio está dado por ese intervalo, es decir, todos los X menores que 2. Es decir, todos los X por X menor o igual que 2. Esos son los números reales que no me van a dañar esa función. Ese es el dominio. Yo espero que esté quedando claro esta parte. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos otra función, otra composición, y vamos a recordar siempre que F o G, o sea, F compuesta en G, es igual a la función F evaluada en G de X. ¿Verdad que sí? Eso hay que recordarlo siempre. Entonces, F evaluada en G de X es igual, tenemos que escribir la función F y reemplazar. Un ejemplo, yo lo voy a hacer aquí el paso, ¿saben? Esta es mi función F. Y ahora voy a reemplazar donde quiera que esté X, reemplazo mi función G. Entonces me va a quedar de esta forma, fíjense. Aquí tengo X, en vez de X abro un paréntesis y reemplazo mi función G. Se eleva al cuadrado y eso menos 4.
Esto aquí se me cancelan, de casualidad no, si no pues se me cancelan, ¿verdad que sí? El exponente y el índice. Entonces me va a quedar igual a x menos 4. O sea, aquí voy a poner que f g de x, o sea, f compuesta ahí, es igual a x menos 4. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? Eso está fácil. El dominio de esa función son todos números reales, porque es una función polinómica. Entonces, el dominio es igual a los reales, o sea, todos los números reales que yo reemplace ahí no me van a dañar esa función, me la va a siempre a satisfacer. Aquí seguimos con esta. Fíjense, vamos a encontrar, como siempre, f o g, que es lo mismo que f evaluado en g de x, en la función g de x. Entonces, f evaluado en la función g de x es igual, vamos a escribir la función f de x, que es 1 sobre raíz de x. Ahora vamos a reemplazar, donde está x, vamos a reemplazar la función g de x. Y eso me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner esto aquí y me va a quedar de la siguiente manera. Miren bien, para que esto no es inventando que estamos. Entonces miren, aquí en vez de x voy a escribir la función g de x, que es x a la 2 menos x. ¿Verdad que sí? Observen acá. ¿Cómo yo consigo el dominio? Se está tratando de una función racional. Ahí se deben cumplir dos condiciones. Que este número sea mayor que 0, ¿verdad? Pero que también sea diferente de 0. Porque si es igual a 0, entonces lo que va a hacer es que me va a dar un número entre 0 y eso no está definido. Pero la función tiene que cumplir esas dos condiciones. Que esta expresión radical acá sea mayor que 0, o sea, sea positiva, pero que no sea igual a 0. Entonces lo que se tiene que dar es esto, que es que x a la 2 menos x sea mayor que 0. Esa es la condición. No puede ser igual que 0, porque entonces raíz de 0 es 0 y tengo un número arriba y eso no está definido, la división entre 0. Espero que me entiendan, ¿verdad? Entonces aquí voy a sacar factor común x, me queda x menos 1 mayor que 0, ¿verdad que sí? O sea, estoy resolviendo esa ecuación. Voy a tener un valor de x1 que va a ser mayor que 0, ¿verdad? Y voy a tener x menos 1 que también va a ser mayor que 0. Entonces, fíjense aquí, x menos 1, x mayor que, voy a pasar ese menos 1 como 1 para acá. Y esos son los dos valores críticos que yo tengo prácticamente. Entonces, aquí yo voy a determinar mi dominio de la siguiente manera. Puedo hacer una pequeña recta por acá. Por ejemplo, yo siempre lo determino así. Si aquí, por ejemplo, tengo el 0, aquí tengo el 1. Esos son mis dos valores críticos, no me lo incluye. Porque cuando vale 0 no está definida. Cuando vale 1 acá, tampoco está definida, porque va a ser 1 a la 2 menos 1. Y eso es 0 también. O sea, no está definida en esos dos puntos. Pero yo tengo que ver qué pasa a la derecha del 1, qué pasa a la izquierda del 0 y qué pasa entre medio de ellos dos. Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar mi calculadora. Yo espero que no se me pierdan, ¿verdad? Voy a tomar mi calculadora y voy a evaluar. No puedo evaluar ni en 0 ni en 1, sino a un número que esté. Voy a evaluar un ejemplo en 2. Digo, abro paréntesis, 2, cierro paréntesis, 2 a la 2 menos 2, eso me da 2. O sea, que cualquier número que yo tome de acá se va a cumplir, que va a ser mayor que 0. Esa se cumple, ¿verdad? Vamos a ver con un número que esté entre ellos dos. Por ejemplo, un medio. Voy a decir 1 sobre 2, eso elevado a la 2, menos 1 sobre 2. Eso me da menos un cuarto. Entonces aquí no está definida. Entre ellos dos no hay número que me define esa función. O sea, se me daña ahí entre ellos dos. Vamos a ver qué sucede para acá. Vamos a tomar el 1. El 1 positivo. ¿Verdad? El 1 positivo vamos a tomar. Tomamos un ejemplo el 1 a la 2. Déjenme ver, 1 a la 2. Perdón, el 1 negativo que vamos a tomar acá, el menos 1, por ejemplo.
menos 1 a la 2 menos, abrimos paréntesis, menos 1. Eso me da 2. O sea que para acá también está definida. Entonces, ¿cuál va a ser mi dominio? Mi dominio aquí, mi dominio será igual a todos los reales menos el intervalo que va desde 0, menor que x sin incluirlo, menor que 1. ¿Por qué digo eso? Porque esos son los números. Sí, me lo incluye aquí, perdón. Aquí me lo debe de incluir porque tanto como en 0 como en 1 se me dañan. Entonces, esos son los números reales que me dañan la función. Ese intervalo de números son los que me dañan esa función. Me la dañan, me la joden, mejor dicho. Miren, aquí seguimos entonces. Vamos a encontrar f o g, que es lo mismo que la función f evaluada en g de x. ¿Verdad que sí? Eso es la composición. F evaluada en g de x es igual, voy a escribir mi función f, que es 1 sobre x menos 1. Y voy a reemplazar ahora, mi función, donde quiera que esté x, voy a poner mi función g de x. Entonces voy a tener 1 sobre, aquí encontré una x, voy a poner 1 más 1 sobre x, y eso menos 1, ¿verdad? Vamos a ir haciendo esas operaciones con fracciones que son tan bellas. Aquí vamos a tener que agregar un 1, vamos a tener 1 sobre 1 por x es x, estamos multiplicando fracciones, recuerden, más 1 por 1, 1, y eso entre x, y a eso le vamos a restar 1, ¿verdad que sí? Aquí agregamos un 1 nuevamente, y vamos a seguir resolviendo por acá. Vamos a tener entonces 1 aquí en el numerador, entre, yo espero, déjame ver, no, mira, no se estaba viendo, pero ahí sí, eso siempre me pasa, porque es que a veces uno se emociona mucho haciendo estos ejercicios y luego no se da cuenta que no estaba enfocando bien. Pero bien, ya. Entonces aquí vamos a resolver, vamos a multiplicar x más 1 por 1, vamos a tener x más 1, eso menos x por 1 va a ser x, y eso lo vamos a dividir entre x por 1, que es x. Aquí se me van a cancelar las x, ¿saben? Estas dos x se me cancelan, y la expresión me queda 1 entre 1, ¿verdad? Y eso lo voy a dividir entre 1 sobre x. Si yo divido eso, al final esto me va a quedar así. O sea, vamos a hacerlo aquí. F evaluada en g de x, que es la composición, será igual 1 por x es x, entre 1 es igual a x. Entonces el dominio en este caso será igual a todos los reales, porque es una función polinómica. Yo espero que hayan entendido. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Comenten el video y denle me gusta. Que eso me gusta me ayuda mucho en la posición, en el posicionamiento de mis videos. Muchas gracias.